Una importantísima caída en popularidad. Eso es lo que hemos visto en las últimas encuestas con respecto al gobierno de Gabriel Boric, donde ha tenido una de las caídas más fuertes en meses en popularidad, a la vez que uno de los aumentos más grandes también en meses en desaprobación. Todo eso en un contexto en que principalmente figuras de oposición están creciendo en apoyo para las presidenciales, con una nueva alza importante de apoyo a Evelyn Matei y una nueva caída en apoyo tanto a los candidatos del gobierno como también a José Antonio Kast, que se sigue viendo afectado tanto por el factor Kaiser como del último plebiscito constitucional. Todo eso lo vemos a continuación, en medio de luchas de poder y un retorno de la oposición que estuvo más bien callada porque estaban de vacaciones. Tal como lo mencionamos al inicio del programa, se ha visto una fuerte caída en popularidad el presidente Gabriel Boric como de su gobierno, ya no solo en una encuesta, sino que en ya varias. Todo esto en un contexto que vamos a ver de decadencia sistemática en varias áreas de la vida económica, política y también de seguridad a nivel nacional. Lo que se ha visto es que Boric tuvo una de sus caídas más grandes en mucho tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió? Se observó, y esto lo informa Cadem, pero también salió Pulso Ciudadano, que la popularidad de Boric cayó 6 puntos, es bastante, a un 29%, bajó del margen del 30% que tenía tan firme, a la vez que su desaprobación subió 5 puntos a un 66%. No es lo más bajo que ha estado en apoyo a nivel histórico, tuvo su peor momento cuando tenía más de un 70% de desaprobación, pero sí están los números relativamente altos dentro de eso. Y no solo en Cadem que se observa eso, también en Pulso Ciudadano salieron números similares, donde se vio un aumento de su desaprobación, como también una baja en su popularidad. ¿Qué es lo que hay? Su desaprobación, según Pulso Ciudadano, subió un 62,2%, un número distinto que Cadem, un poquitito más bajo, pero igual bastante alto, a la vez que se ve que su aprobación, según esta encuesta, habría bajado a un 25,5%, aún más baja que la aprobación que se dice en Cadem. Ahora los números son distintos, pero que esto nos coincide en que hubo una caída importante, por cuanto no sabemos exactamente, pero una caída importante, y se ven distintas encuestas, de apoyo hacia Boric, como también un aumento importante de su desaprobación, o sea, aquellos que rechazan a él y su gobierno. Ahora, tiene todo el sentido que esto esté ocurriendo porque estamos viendo cómo por un lado la inseguridad sigue aumentando. Ha sido bastante característico hablar del caso del militar asesinado, el teniente Ojeda, que había sido militar venezolano opositor al régimen de Maduro y que se encontraba refugiado políticamente en Chile, y lo secuestraron y lo mataron aparentemente el mismo día o al día siguiente. Una inseguridad constante, lo que antes era raro como eran los asesinatos y particularmente el sicariato o los secuestros, se han convertido en algo prácticamente de pan de cada día. Ahora no es raro ver que en promedio maten 1 o 2 personas al día, en promedio, a veces un poco más, a veces un poco menos, es terrible. Y hace algunos años, yo me acuerdo, en Chile eso era impensado, ¿no? Yo recuerdo cuando había de repente una vez al año, unas cuantas veces al año un asesinato y era noticia nacional y se hablaba por varios días. Ahora casi que lo mencionan a la pasada, si es que lo mencionan, porque ya prácticamente todos los días se mata a alguien. Es una inseguridad bastante fuerte la que estamos viendo a nivel nacional. Eso se ve en todas las áreas de la sociedad y en todas las partes del país. También simultáneamente hemos observado como distintos grupos de apoyo a Boric y grupos que usualmente lo apoyaban a nivel sindical se le han lanzado en contra. Entonces es evidente que aumentar su desaprobación. El mejor ejemplo son los dirigentes del Colegio de Profesores en la región de Atacama, una región muy abandonada por el gobierno, que apoyaron al gobierno de Boric, pero que se han visto bastante perjudicados por sus políticas educacionales. Y el gobierno a nivel de educación, que lo ponían como su gran bandera, estandarte, nosotros somos los de la revolución pingüina, las marchas estudiantiles, vamos a cambiar toda la educación, y en la práctica lo han dejado igual y peor. Igual que con las reformas que impulsaron eliminando la selección escolar y otros elementos, podríamos decir, que aumentan el factor estatal en la educación, que tan solo han empeorado la calidad educativa en los últimos años. Y no es menor también la distracción constante que ha tenido el gobierno de preferir hablar de que la gente está siendo injustamente anticomunista en vez de preocuparse de los problemas reales. Porque claramente, si se andan preocupando de cosas de nicho y de realmente discusiones que son idiotas en el día a día nacional, evidentemente muestra que hay una desconexión con la realidad y con lo que quiere el electorado y el ciudadano común y corriente, ¿no? Además que se ponen a defender algo que es súper inmoral. ¿Cómo van a criticar que la gente sea anticomunista? Súper lógico ser anticomunista o ser antifascista. Son ideologías nefastas, ¿no? Evidentemente hay que ser contrario a ellas. Pero bueno,
Y lo otro interesante que ha salido con estas encuestas es que nos muestran dónde está el segmento de apoyo más fuerte del gobierno de Boric y por qué no cambia tanto y por qué hay personas que tienen una percepción tan, podríamos decirlo, distanciada de la realidad con respecto a Boric, de que dicen, hoy todos los que yo conozco lo odian en mi barrio, etcétera. Entonces, ¿cómo puede ser que venga tan alto? Y otros que piensan literalmente lo contrario, no, si todos lo aman, en realidad la prensa miente, las encuestas también. Y es porque hay una división por clase social importante con respecto al apoyo o el rechazo hacia Boric y su gobierno. ¿Qué es lo interesante? Que mientras menos ingresos uno tiene, o sea, mientras peor está la situación económica, o sea, podríamos decir el pueblo mayoritario, más rechazan al gobierno. Qué raro. No decían que era el gobierno de los trabajadores, popular, todo lo contrario. Y mientras más altos son tus ingresos y mejor es tu, podríamos decir, estatus social, mientras más plata ganas, más hay apoyo en promedio del gobierno. Tanto así que los segmentos D y E, que son con los menos ingresos, tienen un 67,1% de rechazo hacia el gobierno y solo un 18,5% de ellos apoya al gobierno en los segmentos menos ingresos, o sea, de los que tienen menos prosperidad, los más populares, podríamos decir. Mientras que en los segmentos más altos, C1, el 44,2% de los que están ahí apoyan al gobierno. Entonces, es aún así un grupo más grande que rechaza al gobierno en los segmentos más altos, pero no hay una mayoría, si se fijan, porque hay un 9,3%, o sea, casi una de las 10 de cada 10 de las personas con más ingresos en Chile, que no sabe, no toma posición. Y ahí casi que son números iguales entre los que apoyan y rechazan a Boric. Y curiosamente, además de ser los que con más ingresos, los que están apoyando a Boric, son también jóvenes de altos ingresos, aunque también personas de 31 a 40 en promedio. Entonces, ¿qué tiene eso en común? Que el bloque duro de apoyo a Boric es gente con mucho dinero, de las clases más acomodadas, probablemente comunas como Las Condes, Ñuñoa, o los barrios más acomodados de distintas ciudades, a la vez de que son de personas justamente por lo mismo conectados de estos problemas del día a día que se ha afectado al chileno. En cambio, el ciudadano que ve las consecuencias de las malas gestiones de este gobierno, que son especialmente los que tienen menos ingresos, son los que más lo rechazan, ¿no? Y también sobre 40 años donde el rechazo duro contra Boric está, pero principalmente se observa ahí, aunque hay un rechazo también muy fuerte en 31 a 40 y particularmente igual hay un rechazo no menor entre 18 y 30, pero siempre y cuando sea de grupos alejados de los ingresos más altos. Entonces ahí se ve, ¿no? Y tiene sentido. El Frente Amplio, su bloque es, podríamos decir, esa imagen de lo que era el ñuñoíno, gente de altos ingresos, progresistas, alejado un poco de la realidad y que por lo mismo tienen esos pensamientos. Por lo mismo su votación es tan fija. Y por eso hay gente que dice, oye, si todo mi ambiente lo ama y todo mi ambiente otros dicen lo odia, no puede ser. Y es porque depende mucho en qué ambiente social te mueves. Mientras más ingresos hay, más probable que el ambiente social sea de personas que les gusta y aman a Boric. Curioso, ¿no? Una desconexión bien grande dependiendo de ingresos. Y en medio de todo eso también han habido buenos resultados para la derecha que ha empezado a movilizarse un poco, a hacer algo, volvieron de vacaciones, estuvieron bien desaparecidos, menos mal reaparecieron, donde las mismas encuestas han observado que están sacando muy buenos resultados para la presidencial. Y tiene toda la lógica, porque si hay tanto rechazo a lo que es el gobierno de Boric y le está yendo tan mal a nivel de gestión y está empeorando todo, porque efectivamente todos los parámetros están empeorando, no hay una mejora realmente en ni uno, evidentemente al sector de oposición le va a ir bien, ¿no? Y la más beneficiada con todo esto está siendo principalmente Evelyn Matei, que nuevamente subió en las encuestas bastante, donde ya ahora incluso está viendo una diferencia de 15 puntos porcentuales con respecto a Kast, eso es lo que se está observando, y lo que es interesante es que ya lleva más crecimiento constante de hace meses que Kast. Lo que hemos visto es que ahora en esta última encuesta subió 8,4 puntos, bastante en el plazo de un mes, mientras que José Antonio Kast llegó a un 10,6%, bajando 2,7 puntos, luego de haber bajado también en los meses anteriores. Algo que se ha marcado una caída generalizada del apoyo a José Antonio Kast, especialmente luego del plebiscito de salida y el proceso constitucional que dividió a la derecha. Esa marca, ese quiebre interno, más que afectar a Chile Vamos, parece haber afectado al Partido Republicano. Y tanto por el factor de Johannes Kaiser, que aquí también se ve en esta encuesta distinta de Cadem, pero que apareció de 0 a llegar a un 1,7%. Disculpe, un 1,6%. Y en otras encuestas donde estaba en 0% y llegó a 4%, aunque no es tanto, todo ese voto
sea un número u otro, lo está canibalizando de los republicanos y José Antonio Kast principalmente. Y probablemente siga en aumento. Y al mismo tiempo hay personas que se decepcionaron de Kast, entonces van por otros candidatos distintos. Y esa tendencia se marca. Ahora vamos a ver qué ocurre, porque a Matei le podría ocurrir algún escándalo, podría caer políticamente, pero todo parece indicar que ella va a lograr controlar el voto de derecha para la segunda vuelta y puede que llegue a la presidencia. Y son también malas noticias no solo para Kast, sino también para el gobierno, porque todas las figuras del gobierno en sí están a la baja. Carolina Toá, Camila Vallejo, que también cae nuevamente en las encuestas, aunque ella quería ser presidencial, y todas las figuras asociadas, ¿no? La única figura de la izquierda que está subiendo y es preocupante es Bachelet, que logró subir al mismo tiempo que todos caían unos 2,7 puntos. Entonces no se vería raro, no se sorprendan, que podamos ver una segunda vuelta si Bachelet se lanza como candidata, que no es imposible, entre Matei y Bachelet, que sería como una repetición de la historia y vamos a ver quién gana ahí. Sería algo bien curioso, ¿no? Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece esta caída importante en las encuestas de Boric, como también esta alza de Matei mientras Kast sigue en decadencia, igual que todos los candidatos de gobierno, excepto Bachelet, que sigue en una preocupante alza? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle a los suscriptores Summary Death y Border, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.